Buenas noches, bienvenidos. Queremos invitarles a escuchar esta charla, lo que compete a la actualización en infectología, ¿verdad? Que estamos haciendo en el Hospital Militar. Queremos dar la bienvenida a los residentes del Hospital Militar Central, de emergentología e infectología del Hospital Central de IPS y a los médicos del Departamento de Misiones. Hoy vamos a contar con la presencia de la doctora Rocío Olmedo, la doctora Samaniego y a continuación voy a presentar a la doctora Elena Candia, que va a coordinar la charla, ¿verdad? Ella es infectóloga clínica, es médica de planta del Servicio de Infectología del Hospital Central de IPS, es infectóloga consultora del Hospital Militar de las Fuerzas Armadas, es infectóloga de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Luque y expresidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Bienvenida, doctora. Bienvenida, doctoras. Muchísimas gracias, Geraldine. Buenas noches a los presentes. Muchísimas gracias a las disertantes por acceder y concedernos su valioso tiempo para poder hablar un poquito más sobre enfermedades infecciosas. Hoy nos acompañan dos miembros de la Sociedad Paraguaya de Infectología, la doctora Rocío Olmedo. Ella es actual vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología, es infectóloga clínica, médico de planta del Hospital Central de IPS, es infectóloga de la urgencia del Instituto de Medicina Tropical. Ella nos va a hablar de lo que el clínico debe saber sobre infecciones urinarias. También nos acompaña la doctora Estela Samaniego. La doctora Estela Samaniego es past president de la Sociedad Paraguaya de Infectología, es infectóloga de planta del Hospital Central del IPS, es infectóloga de sala de internados del Instituto de Medicina Tropical y es infectóloga consultora del Centro Médico Bautista. Cabe destacar que la doctora Estela es docente también de la residencia de infectología clínica del Hospital Central, fue mi maestra, así que bueno, le doy la bienvenida y esperemos que todos aprendamos un poquito también hoy sobre el manejo del paciente con VIH. A cualquiera de nosotros nos puede tocar darle esa atención inicial. Por eso consideramos importante compartir ciertos puntos claves a tener en cuenta en el momento en que nos encontremos con este tipo de pacientes. Bueno, bienvenida, doctoras, y le doy ya la palabra a la doctora Rocío Olmedo. Vamos a tener 30 minutos de charla, una tras otra, y al final de las dos disertaciones vamos a dar lugar a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Ok, yo les voy a hablar de infección de vías urinarias, lo que el clínico necesita saber. Em, la verdad que intenté hacer una mezcla de cosas súper importantes que para nosotros los infectólogos es importantísimo que ustedes sepan, debido a que esta charla está dirigida a médicos en distintos estadios de su formación, clínicos, médicos de familia, R1, R2, R3. Les invitamos también a los residentes de emergentología, también a los residentes de infectología y muchos médicos de planta. Entonces, voy a empezar eh, haciendo un pantallazo de lo más básico y también voy a hacer algunos comentarios sobre situaciones especiales. Bueno, en cuanto a la epidemiología, el 50% de las mujeres tendrá un episodio de infección urinaria en sus vidas, el 20% de las mujeres con infección urinaria tendrá otro episodio y uno de cada 20 hombres tendrá un episodio en la vida. Es decir, en algún momento de sus carreras de medicina o como médicos se van a topar con estos casos, entonces es importante que lo manejen. Bueno, en cuanto a la clasificación clínica o por afectación, tenemos las más comunes como hepatitis aguda, que básicamente es la afectación de la vejiga hacia el tracto y el tracto urinario inferior, y la pielonefritis aguda, que es riñón y tracto urinario superior. Las complicaciones pueden, pueden surgir como bacteriemias,
sepsis, disfunción de múltiples órganos y sistemas, insuficiencia renal aguda. Bueno, con respecto a la complicación, las pielonefritis agudas también pueden complicarse por la progresión de la infección del tracto urinario a abscesos córticos medulares, renales, absceso perirrenal y pielonefritis enfisematosa. En cuanto a los factores de riesgo de empeoramiento, tenemos anomalías urológicas subyacentes, o sea, estos son, si bien hoy el término infección urinaria complicada. Le estaba diciendo que usualmente se utilizaba el término infección urinaria complicada y no complicada. En realidad son pacientes que cuentan con factores de riesgo de empeoramiento. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Anomalías urológicas subyacentes, como por ejemplo las litiasis, estenosis, pacientes con dispositivos como stents o derivaciones, pacientes inmunodeprimidos, sobre todo los pacientes diabéticos, también pacientes con VIH, embarazadas. Estos son los pacientes que pueden tener mayor riesgo de infecciones graves. Bueno, con respecto, hay una diferencia, por eso divido entre hombres y mujeres. La infección urinaria en hombres es rara antes de los 50 años. Los síntomas más frecuentes son disuria, polaquiuria, urgencias urinarias, en un 75%, disuria polaquiuria, tenesmo. Esa es la presentación en un 75%. La causa más probable de infección urinaria en hombres mayores es la prostatitis crónica. La proteinuria se puede observar, pero de bajo grado. Bueno, de acuerdo a la anatomía, puede ocurrir uretritis, cistitis, orquitis, epididimitis, prostatitis, pielonefritis y también las relacionadas a catéteres. Siempre que sospechemos de una uretritis, hay que descartar infecciones de transmisión sexual, sobre todo en los pacientes más jóvenes. Bueno, con respecto a las uretritis, la mayoría de los casos se observan en hombres jóvenes y sexualmente activos. La causa principal, la causante principal es la Neisseria gonorrea. Clamidia trachomatis suele ocurrir en un 43%, inclusive en infección concomitante con la Neisseria. También tenemos nuevos protagonistas conocidos como el Mycoplasma genitalium, también Trichomonas vaginalis y el Ureaplasma urolithicum, que si bien todavía no se considera como oficialmente como una infección de transmisión sexual, ya hoy día es controversial ese concepto y debería investigarse también. Bueno, acá le muestro una imagen de la uretritis gonocócica. Muchísimos pacientes varones consultan, vienen a las urgencias. Realmente para que el varón consulte es porque tiene muchísimas molestias. Entonces, consultan por molestias para orinar. ¿Y qué es lo que hace normalmente el médico en la mayoría de los casos? Le receta cipro porque piensa que es una infección urinaria debida a enterobacterias. Pero siempre hay que interrogar el antecedente de relaciones sexuales, hábitos sexuales y si hay secreción purulenta por la uretra. Entonces, ahí cambia el escenario. Bueno, siempre revisar a los pacientes. Este paciente es un paciente de consultorio que viene a la consulta por una no resolución de un cuadro de uretritis y interrogándole, le pregunto si tiene algún otro tipo de lesiones y el paciente describe como un herpes, hasta que le reviso en realidad tiene una corona de condiloma acuminado en el surco ovárico prepucial. Entonces, siempre revisarle a los pacientes. Bueno, con respecto al diagnóstico, frotis y cultivo de secreción uretral, búsquedas de gérmenes comunes y no comunes, PCR para gérmenes causantes de ITS en orina o secreción uretral es otra opción. Siempre investigar VIH y sífilis con las pruebas para VIH ELISA o BRL. La serología para herpes en estos casos no son útiles, así que deberíamos evitar pedirla. Bueno,
Con respecto al tratamiento, les presento acá el perfil de resistencia de la Neisseria en nuestro país. Estos son datos obtenidos del Laboratorio Central del Ministerio de Salud del año 2021. Si bien son pocas muestras, pero vean lo que es la resistencia a ciprofloxacina. El 70% es resistente a la ciprofloxacina, y la ciprofloxacina siempre forma parte del tratamiento que primero se les ocurre a todos los médicos, ya sea de la urgencia, de consultorios, urólogos. Entonces, a esto llegamos con el uso indiscriminado de este antibiótico. A las tetraciclinas un 19% y a las penicilinas un 48%. Estamos hablando de resistencia. Bueno, y con respecto a la sensibilidad, acá vemos que nuestras neiserias en Paraguay son 100% sensibles a ceftriaxona, 100% sensibles a citromicina, 100% sensibles a cefixima, que podría ser una opción, y 13% nomás sensible a ciprofloxacina. Bueno, con respecto al tratamiento, la ceftriaxona, 500 miligramos intramuscular en dosis única, más doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días, cubriendo los otros gérmenes como clamidia, micoplasma, que podrían estar presentes también. O ceftriaxona más doxiciclina, o ceftriaxona más acitromicina, 2 gramos vía oral, dosis única. Si por ahí de repente no se encuentra disponible la ceftriaxona, entonces una opción podría ser la cefixima, 800 miligramos vía oral en dosis única, pero se comprobó que es menos efectiva que la ceftriaxona. Bueno, y con respecto al tratamiento en general, la etiología más frecuente son las enterobacterias, sobre todo la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, también Enterococcus SP, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus beta-hemolíticos, sobre todo en las mujeres, y también gérmenes causantes de ITS. De repente, si tenemos un paciente con infección urinaria a repetición, hay que descartar estas causas más raras de infección urinaria. Bueno, con respecto al diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico de infección urinaria? Es decir, un paciente que viene con síntomas de irritación vesical, nosotros le pediríamos una orina simple. Entonces, el hallazgo de 10 o más leucocitos por milímetro cúbico tomada del chorro medio es uno de los hallazgos principales. La mayoría de los pacientes con bacteriuria sintomática o no presentan piuria. Entonces, el hecho de que solamente tengamos piuria sin síntomas, eso no hace el diagnóstico de infección urinaria. Esterasa leucocitaria positiva es simplemente una indicadora de piuria, y nitritos positivos es simplemente indicador de bacteriuria. No significa que porque tengamos esterasa leucocitaria positiva haya una infección urinaria. Tampoco significa que porque haya nitritos positivos sea una infección urinaria. Si tenemos esterasa leucocitaria es porque hay piuria, y si tenemos nitritos positivos es porque hay bacterias que desdoblan los nitratos en nitritos. Bueno, proteinuria también se puede ver, siempre y cuando sea menor a 2 gramos por litro. También hematuria podemos ver, porque es la inflamación de las vías urinarias. La hematuria es más frecuente en forma microscópica, pero si se ve de forma macroscópica es más frecuente en mujeres. Si es relacionada realmente a una infección, acompañada de una infección urinaria, eso después en un control posterior a un mes pasado el cuadro debería desaparecer. De lo contrario, hay que investigar otro motivo de hematuria o proteinuria. Y también la piuria podría estar ausente, es rarísimo, pero de repente si hay un proceso infeccioso en el cual el sistema colector no se encuentra comunicado con ese proceso infeccioso, o si se encuentra obstruido, en esos casos se podría considerar, pero tampoco es frecuente esto, es demasiado raro. Bueno, con respecto al diagnóstico, el gol estándar del diagnóstico de infección urinaria es
sobre todo presencia de síntomas clínicos y la detección de un patógeno en el cultivo de orina. O sea, un urocultivo con desarrollo bacteriano y presencia de síntomas clínicos. ¿Cuándo pediríamos imágenes? Las imágenes más solicitadas son la tomografía de vías urinarias o la uroTAC y el ultrasonido. A veces es más fácil conseguir una tomografía que una ecografía. Entonces, se pide una uroTAC. ¿Cuándo pediríamos eso? Sobre todo si son pacientes que ingresan con muchos signos y síntomas de alarma o sépticos, en donde sospechamos de litiasis. ¿Por qué? Porque la uropatía obstructiva aumenta la posibilidad de urosepsis. También en los diabéticos, por la posibilidad de pielonefritis enfisемatosa. No a todos los diabéticos de entrada le vamos a pedir tampoco una imagen a los pacientes que entran graves. También para investigar riñón poliquístico, ustedes saben que los quistes se pueden infectar. Y también cuando hay sospecha de uropatía obstructiva, si el paciente está con mucho dolor, entonces eso considera una urgencia, entonces hay que pedir sí o sí una imagen. Bueno, con respecto a la internación, con respecto al manejo, ¿cuándo vamos a considerar que el paciente se tiene que internar? Si hay signos de sepsis, uropatía obstructiva, intolerancia a la vía oral y, como siempre, riesgo social. Bueno, en cuanto al tratamiento, puse la otra presentación. Bueno, igual les voy a presentar, no sé qué pasó, pero presenté la presentación que no estaba corregida. Estos son datos del 2020 de pacientes de 15 a 60 años con este es el perfil de resistencia de la E. coli. Como ven acá, la resistencia a cefuroxima es cercana al 20%, a la sulfa es más del 30%, a la ciprofloxacina vemos que es casi un 60%, esto es realmente catastrófico porque son los antibióticos que más se utilizan. La amicacina, menos del 10%, entonces eso es muy importante para nosotros tener en cuenta el tratamiento empírico que vamos a instaurar en un paciente que ingresa o en un paciente de consultorio. Estas son muestras de Escherichia coli comunitaria. Estos son datos que me había facilitado el doctor Irala del Laboratorio de Microbiología del Instituto de Medicina Tropical, para que vean cómo varía un poquito. También Escherichia coli, son 169 pacientes, acá están mezclados comunitarios con internados. No se hizo esa diferenciación, pero como ven, las resistencias no son tampoco tan diferentes. La ciprofloxacina casi 40%, resistencia a piperatazo 78%, a la cefotaxima 22%, cefuroxima 23%, o sea, realmente estamos yendo por mal camino por el uso indiscriminado, sobre todo de las fluoroquinolonas. Bueno, estos son datos de pacientes que consultaron en el servicio de infectología. Son pacientes, en la mayoría, estos sí son pacientes que acudieron, en la mayoría son del servicio de urología, son pacientes ya con patologías urológicas subyacentes, prostáticos, posoperados con litiasis. La mayoría son posoperados o con problemas prostáticos. Bueno, en el urocultivo el germen más aislado que coincide con la literatura mundial fue la Escherichia coli, también le sigue la Klebsiella, y el resto se reparte entre las minorías. Pero esto coincide con los otros hospitales, incluyendo otros países. Bueno, para que vean perfil de resistencia, casi 70%
eran resistentes a ciprofloxacina, estas E. coli. Entonces, ciprofloxacina no debería ser un antibiótico que usemos de buenas a primeras. Bueno, en cuanto al tratamiento, la sulfa podría utilizarse un comprimido cada 12 horas a doble dosis si el patrón de resistencia es menor al 20%, cosa que no es nuestro caso. Entonces la nitrofurantoína podría ser, estamos hablando de tratamiento empírico, la nitrofurantoína podría darse como tratamiento 100 miligramos cada 12 horas, la fosfomicina 3 gramos al día, una dosis ya es suficiente siempre y cuando no haya pielonefritis. También es una opción excelente, sobre todo cuando el paciente ya tiene antecedentes de uso de antibióticos previos. Bueno, y ciprofloxacina y levofloxacina, me hubiese gustado ni siquiera ponerles, pero siempre es una opción. Tiempo estimado de tratamiento ya no son más 10 a 14 días. Todos los tratamientos se aportan hoy día, son 5 a 7 días, en los cuales si el paciente tiene mejoría clínica, entonces podrían completarse esos días y ya serían suficientes. En cuanto al tratamiento parenteral, cefalosporinas de tercera generación o fluoroquinolonas podría considerarse en pacientes que no utilizaron antibióticos previos, que no cuentan con internación en los últimos 3 meses. Los aminoglucósidos en una cistitis no complicada, en un paciente sin factores de riesgo para complicación, podría utilizarse si el paciente no está séptico, si no hay bacteriemia, como monodosis, y dependiendo del urocultivo, después se desescala. Y los carbapenem, que también es la opción para los pacientes que recibieron antibióticos, terapia previa, internaciones previas, o pacientes que ingresan sépticos. Bueno, con respecto a las mujeres, en cuanto al tratamiento de cistitis en las mujeres sin factores de riesgo, jóvenes que presentan por primera vez una infección, un cuadro de infección urinaria, que tienen relaciones sexuales activas o mujeres sexualmente activas, podría considerarse la sulfa como primera elección, un comprimido cada 12 horas, inclusive por 3 días nada más, o nitrofurantoína 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. En este tipo de pacientes que presentan por primera vez un cuadro de infección urinaria, que son sanas, ni siquiera está indicado el estudio de urocultivo, porque se asume que son enterobacterias. Si progresan, si tienen mala evolución, sí se pediría un urocultivo y se trataría de cambiar la terapia. Otras opciones son la amoxicilina clavulánica, el 870, o sea, de 1 gramo, un comprimido cada 12 horas por 5 a 7 días, fosfomicina de 3 gramos, un sobre en 120 cc de agua como dosis única, o ciprofloxacina y levofloxacina como últimas opciones. Son excelentes antibióticos las fluoroquinolonas, pero tienen muchas reacciones adversas y predisponen demasiado a la resistencia antibiótica. Bueno, ¿por qué les muestro esta imagen de vulvovaginitis candidiásica? ¿Qué tiene que ver esto con la infección urinaria? Muchísimas mujeres consultan y uno les pregunta, ¿por qué venís a consultar? Me pica cuando orino. Me pica cuando orino no es un síntoma de irritación vesical. Entonces, siempre hay que investigar vaginosis, ya sea candidiásica o por Gardnerella o por alguna infección de transmisión sexual. Hay que preguntarle a la paciente si tiene secreción vaginal, si le pica. ¿Por qué? Porque estos gérmenes son súper irritativos. Acá, como ven, las paredes de la vulva están súper inflamadas, pica muchísimo. Entonces las mujeres, como pica tanto, se rascan y producen lesiones por rascado. Entonces, lógicamente que al orinar eso les va a quemar y les va a arder. Entonces, me pica al orinar o me arde al orinar, probablemente sea una vaginosis y no una infección urinaria.
Bueno, con respecto a otro cuadro que me gustaría que sepan, son raros, pero solemos ver, sobre todo cuando el paciente ingresa mal, en mal estado general, sépticos o chocados, que es la pielonefritis enfisемatosa. Es una infección necrótica severa del parénquima renal, sin tratamiento, tiene una mortalidad mayor al 80%. El 95% de los casos se asocia a diabetes con mal control metabólico. En un 25-40% de los casos a uropatía obstructiva. La E. coli es el germen causal en un 70% de los casos. También la Klebsiella pneumoniae, Candida, Clostridium, Staphylococcus aureus podrían ser las causas. Acá podemos ver, se clasifica de acuerdo a la afectación del gas en la vía urinaria. Tipo 1, se afecta el sistema colector. Tipo 2, si se limita al parénquima renal solamente. Tipo 3, extensión del gas o absceso al espacio perinéfrico o los tejidos adyacentes. Y tipo 4, se afecta a ambos riñones. Por supuesto que a mayor extensión, mayor gravedad. Bueno, hallazgos son prácticamente los mismos hallazgos que una pielonefritis aguda. Pueden tener fiebre con o sin escalofríos, náuseas, vómitos, leucocitosis. La trombocitopenia puede ocurrir en un 15-20% de los pacientes. La trombocitopenia es un signo de mal pronóstico. Urea y creatinina aumentadas, o sea, una insuficiencia renal, es de mal pronóstico. Y bueno, el gas que se ve en el riñón en un 85% de los casos. Puede haber hematuria microscópica, macroscópica y también proteinuria severa como parte de la insuficiencia renal. Bueno, diagnósticos diferenciales: reflujo de aire de la vejiga, absceso renal con gas, fístulas enterorrenales o cutáneo-renales, perforación retroperitoneal, absceso del psoas, de repente es rarísimo que se produzcan por anaerobios, pero podría ser. Intervención urológica reciente, por ejemplo, una nefrostomía o un estudio que se haya hecho antes. Entonces, en este tipo de pacientes como que ingresan en mal estado, estaría indicado una uroTAC de ingreso. Con respecto al tratamiento, antibióticos parenterales en primer lugar y drenaje percutáneo del gas y o la colección purulenta. Estas dos conductas van de la mano, pero siempre es más fácil iniciar los antibióticos primero. Si se sospecha una uropatía obstructiva, se tiene que resolver la obstrucción. También podría considerarse la nefrectomía, no probablemente al ingreso del paciente en donde el tejido va a estar todo friable, sino que en pacientes que tienen mala evolución, a pesar de que se hizo una nefrostomía o una colocación de un catéter doble J en donde se drenó la obstrucción o donde se drenó la secreción purulenta, pero igualmente tienen mala evolución. Bueno, ¿cómo elegimos antibióticos en este tipo de pacientes? Si el paciente ingresa crítico, hay que cubrir todo tipo de posibilidades. Entonces, una opción sería carbapenem, o meropenem, imipenem, doripenem. Doripenem no tenemos en Paraguay, pero meropenem o imipenem más vancomicina. Cubriendo bacilos gram-negativos, cubriendo también Staphylococcus meticilinos resistentes y también enterococos. Pacientes sin riesgo de drogas multiresistentes, podría considerarse la antibiótico-terapia con piperacilina tazobactam o ceftriaxona o alguna fluoroquinolona, siempre y cuando no haya historia de antibióticos previos, el paciente venga de su casa, no tenga internaciones previas. Y de lo contrario, pacientes con riesgo de multiresistencia, considerar cubrir también todos los gérmenes, carbapenem, vancomicina, linezol y daptomicina, dependiendo de los hallazgos anteriores. Lo más importante de esto es que una vez que el urocultivo se encuentre disponible, se pueden realizar los cambios, se pueden desescalar. Bueno, con respecto, esto es un ente que nos trae muchísimos problemas. ¿Por qué? Por el sobretratamiento o por el
tratamiento inadecuado o por el tratamiento antimicrobiano no necesario, que es la bacteriuria asintomática. Bueno, ¿qué es la bacteriuria asintomática? Es el paciente asintomático y con urocultivo con desarrollo bacteriano de igual o mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro en 2 muestras consecutivas en las mujeres. Esto es muy difícil hacer 2 muestras consecutivas, con una ya lo tomamos como tal y una en el hombre. El screening y tratamiento o profilaxis con antibióticos solo es necesario en embarazadas o antes de algún procedimiento urológico. Bueno, estas son algunas de las premisas o de las indicaciones de la guía del IPSA, que ya es otra vez del 2019, es muy completa. Esta guía es excelente porque explica por qué no deberíamos y cuáles son los casos en donde no es necesario o donde es necesario hacer el screening o tratamiento antibiótico. En este caso, les puse los más resaltantes. No es necesario el screening ni el tratamiento antibiótico de las bacteriurias asintomáticas en los siguientes casos. Mujeres sanas, no embarazadas de cualquier edad, ya sean premenopáusicas, posmenopáusicas, personas mayores que viven independientemente o en un centro de cuidados a largo plazo, diabéticos, tratamientos con quimioterápicos, portadores de sonda vesical. No es necesario hacer el screening si es que el paciente no tiene síntomas. Tampoco es necesario ni el screening ni el tratamiento antibiótico en receptores de trasplante renal en quienes ya haya pasado más de un mes de la cirugía, pacientes con lesión medular, pacientes con catéteres urinarios permanentes de cualquier duración y en las cirugías no urológicas. Realmente muchísimas cirugías se suspenden por bacteriurias asintomáticas. Cirugías de cataratas, cirugías de colecistectomías, hernias, se suspenden porque el paciente cuenta con urocultivo con desarrollo bacteriano, pero sin síntomas. Si no se va a manipular la vía urológica, entonces no hace falta ni siquiera pedir los urocultivos. Bueno, ¿en quiénes sí vamos a tratar las bacterias asintomáticas? En las embarazadas. 5 a 10% de las gestantes puede presentar bacteriuria asintomática. Es más frecuente entre las semanas 9 y 17. La cistitis puede ocurrir en el 0,3 a 1,3%. ¿Por qué es importante tratarla? Porque sin tratamiento puede desencadenar cuadros de pielonefritis, lo que puede desencadenar el parto prematuro, inclusive, obviamente, nacería un chico con bajo peso y todo eso aumenta el riesgo de muerte perinatal. Sin tratamiento, entre el 20 y 35% de las gestantes con bacteriuria asintomática desarrollaría infección de vía urinaria, incluyendo pielonefritis. Este riesgo se reduce en un 70-80% si la bacteriuria es erradicada. Se recomiendan 7 días de antibióticos para las mujeres embarazadas con bacteriuria asintomática, siempre y cuando se resuelvan, 7 días, en este caso ellas no tendrían síntomas. No 3 ni 5 días. En las embarazadas siempre se opta por un tiempito mayor de tratamiento. Bueno, y con respecto a la profilaxis antibiótica, la profilaxis antibiótica elegida debe basarse en patrones de resistencia local, antibiograma y políticas institucionales. Entonces, es importantísimo que cada hospital tenga sus datos y de acuerdo a eso se hacen los protocolos. No basarnos en protocolos que se hacen en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Argentina, ni en Brasil. Tenemos que tener cada hospital nuestros protocolos basados en nuestra propia epidemiología. Bueno, ¿en quiénes sí vamos a realizar profilaxis, ni siquiera tratamiento? En los procedimientos urológicos. Los procedimientos urológicos, ustedes saben que son bastante cruentos. Las cistouretrografías, que se hacen muchísimo en IPS, en los servicios de imágenes, que no afectan tanto la mucosa vesical, pero sí las resecciones transuretrales de próstata y vejiga,
Las cirugías renales percutáneas, ureteroscopía, son procedimientos que se pueden sangrar. Uretroplastia, nefrectomías, prostatectomías, cistectomías, implantes protésicos, cirugías de abordaje vaginal, por ejemplo, prolapso vesical. En este caso, inclusive, habría que pedir un prótesis cultivo de secreción vaginal para cubrir otros gérmenes, ya que el abordaje es vaginal. Bueno, traté de mostrarles un poquito de los escenarios que se nos pueden presentar en cada consultorio. Estoy segura que acá hay personas que están mirando la clase que hacen prequirúrgicos, que ven cuadros de urgencia, que internan pacientes, que ven uretritis, que ven cistitis, entonces, que ven embarazadas. Entonces, eso es, traté de mostrarles un pantallazo de lo que para los infectólogos es importantísimo que sepan los demás médicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por tu presentación. Ahora te queremos pedir que dejes de compartir y le damos la cálida bienvenida a la doctora Estela Samaniego, que nos va a hablar de manejo inicial de pacientes con VIH. Por favor, si las preguntas pueden hacer en la sección de preguntas y respuestas, así podemos responder todas las dudas. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, me pidieron hablar de un tema bastante interesante, como dijo la doctora Candia, en cualquier momento nosotros podríamos tener y estar frente a un paciente en el cual le tenemos que dar la noticia de que su test de VIH ha sido positivo. Entonces, recordar que la primera consulta es la oportunidad para favorecer el vínculo con el paciente, lograr un ambiente de escucha y confianza, evitar interponer prejuicios y preconceptos personales. Es una instancia fundamental para el comienzo de una atención de calidad con un abordaje integral. Estas son las oportunidades que tenemos con el paciente de formar un vínculo, de tal forma que podamos asegurar un cumplimiento óptimo de las sucesivas visitas, de los controles analíticos que se irán solicitando y del seguimiento del tratamiento antirretroviral. Esto es el médico general que va a derivar el paciente a un lugar especializado. De repente, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que no son derivados por sus propios médicos tratantes que le dieron el primer diagnóstico, en el cual siempre estamos en contacto con ellos porque el paciente tiene confianza con ese médico que le dio la atención inicial. Entonces, también nosotros como especialistas trabajamos en equipo con los médicos tratantes que dieron a veces la primera noticia a ese paciente. Como problema de salud pública, no debemos pasar por alto que la ética médica nos exige guardar confidencialidad y discreción de todo lo que refiere al paciente. Y en esto viene el juramento que hicimos al recibirnos del juramento hipocrático, ¿verdad? Que señala que lo que en tratamiento o incluso fuera de él viera y oyere en relación con la vida de los hombres, aquello que jamás debe trascender, lo callaré teniéndolo como por secreto. Y traigo a colación esto porque estamos en una época en la cual rápidamente se viraliza muchas imágenes, muchos resultados de los pacientes. Recordar que el paciente está protegido por una ley de confidencialidad del diagnóstico, en el cual el paciente, si llega a descubrir que nosotros hemos difundido su diagnóstico, podemos tener problemas médicos legales y podemos ser demandados. El objetivo de la primera visita es determinar el estadio de la enfermedad, ver el grado de inmunosupresión, valorar el riesgo de progresión a estadios avanzados, detectar infecciones oportunistas y posibles neoplasias en el momento de diagnóstico, valorar la necesidad de inicio de tratamiento antirretroviral y descartar infecciones crónicas asociadas a la infección por el VIH. También en la evaluación inicial nos permite
tomar conductas con respecto a considerar la indicación de profilaxis de infecciones oportunistas y de vacunaciones que nunca debemos olvidar, la información al paciente con respecto a prevención de infección o de contagio, valorar los contactos de estos pacientes para también acercarlo al sistema de salud, detectar la necesidad de apoyo psicológico, modificar los hábitos y conductas de riesgo. Entonces, al ver el abordaje inicial del paciente, nosotros podemos estar frente a un paciente con un diagnóstico reciente, que no conocía su estado serológico previo, o con un paciente que ya conocía su estado serológico previo, pero que abandonó todo tipo de seguimiento médico por negación. Entonces, las más de las veces nosotros estamos frente a estos pacientes en nuestros hospitales. Un paciente que por una enfermedad de larga data, muchas veces abandonados, no atendidos ni valorados correspondientemente en los centros primarios de atención comunitaria, o porque los familiares lo abandonan. Entonces tenemos un paciente con un diagnóstico reciente, con un avanzado deterioro de su estado de salud. Recordar un poquito los nuevos algoritmos de diagnóstico. Antes nosotros teníamos un proceso de aproximadamente un mes y algo o 2 meses para confirmar el diagnóstico de los pacientes, y hoy con el advenimiento de las nuevas herramientas diagnósticos como son por ejemplo las pruebas rápidas, el diagnóstico se hace con 2 pruebas de tamizajes diferentes, de diferentes principios inmunológicos con resultados iguales. Por ejemplo, una prueba rápida más un ELISA, o un ELISA más una prueba rápida, o 2 ELISAs y pruebas rápidas en número de 2, inclusive nos orienta y nos hace el diagnóstico. Recordar nomás que en la sala de parto, con 2 test rápidos en una paciente con un control prenatal nulo, o que no haya tenido un test de VIH del último trimestre, es obligatorio empezar la profilaxis de transmisión vertical. Nosotros podemos evitar hasta lo último la transmisión vertical, y en eso nos ayudó muchísimo las pruebas rápidas que se hacen en la sala de parto. Recordar la presentación de las pruebas rápidas, que son las pruebas de tamizaje, ¿verdad? Que son los ELISA, los test de aglutinación y los test de pruebas rápidas. Tienen muy alta sensibilidad y la posibilidad de tener falsos negativos es bajo. Recordar que estas pruebas son sencillas, se hacen en poco tiempo, 20 a 40 minutos, no requiere equipos sofisticados, están en forma de presentación de tiras o tarjetas. Se realiza en un laboratorio de baja complejidad y tienen una sensibilidad y especificidad de calidad suficiente para el diagnóstico de VIH. Y en este sentido, nosotros en nuestros hospitales, y les invito a que ustedes averigüen en su hospital cuál es el método de diagnóstico de VIH que tiene el laboratorista. O sea, a veces hay que ser un poco curioso y preguntarle a nuestros compañeros microbiólogos qué pruebas ellos tienen para hacer el diagnóstico de VIH. Entonces, saber qué tipo de herramientas de diagnóstico tenemos en nuestros hospitales, y eso nos ayuda también a estar un poco más seguros a la hora de solicitar y a la hora de que nos retornan los resultados, saber la sensibilidad y la especificidad que tienen esos diagnósticos que hay en nuestros hospitales. Bueno, una vez diagnosticado con las pruebas rápidas de tamizaje, ya antes teníamos que, si recuerdan, era un ELISA, otro ELISA, y después iba a una prueba de Western Blot. Actualmente el laboratorio de referencia, que es el laboratorio del Programa Nacional de Lucha contra el SIDA, o sea, tiene el test de Western Blot de confirmación, pero lo usa en muy pocas situaciones. Después de las 2 pruebas de distintos métodos o de iguales métodos, pasamos y tenemos que derivar al paciente al Programa Nacional de Lucha contra el SIDA,
para insertarlo en el sistema de salud y para poder determinar el estadio midiendo la carga viral, hacer una medición de la cuantitativa del ARN del VIH, que es la carga viral. También se pueden hacer pruebas de resistencia genotípica y el recuento de CD4. O sea, progresamos muchísimo nosotros en el tiempo de diagnóstico. Entonces, al tener las dos pruebas rápidas, nosotros ya vamos a carga viral y CD4, y eso nos disminuyó el tiempo en apenas en 1 o 2 semanas tener el estadio y determinar en qué estado inmunológico está nuestro paciente. Para de tal forma entonces que una vez midiendo la carga viral podemos valorar la magnitud de la replicación viral. Podemos también predecir la velocidad de caída de los recuentos del linfocito CD4 y el riesgo de progresión a SIDA que tienen nuestros pacientes. También es un criterio la carga viral secundario para inicio del tratamiento antirretroviral complementario a las cifras del linfocito CD4 y es el parámetro básico para evaluar la respuesta terapéutica. Y ahí podemos ver en base a las distintas pruebas de diagnóstico, como son la carga viral. Por ejemplo, si tenemos una PCR en tiempo real entre 7.000 a 20.000 copias, nosotros podemos ver el recuento de CD4 que va a ir cayendo por año, aproximadamente 55 células. Y así tenemos que en 3 años, entre 5.9 al 8% de los pacientes van a ir a estadios de SIDA, y en 9 años el 50% de los pacientes van a ir a estadio SIDA. Nos sirve para predecir entonces la progresión de velocidad de caída de los CD4 a más alta carga viral. Entonces tenemos entre 55, 65 y 76 el linfocito CD4 por año, y la progresión a SIDA mucho más rápido. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente mucho más rápido va a tener una enfermedad oportunista marcadora de SIDA. Y es algo que nosotros con un tratamiento oportuno podemos evitar, suprimir la carga viral y evitar y hacer una reconstitución inmune para que el paciente no tenga las enfermedades oportunistas. Los linfocitos CD4 son el parámetro más importante que permite conocer el grado de inmunosupresión. Es un indicador pronóstico de la progresión clínica y la supervivencia de los pacientes independiente de la carga viral de ARN del VIH, y también es necesario para indicar las profilaxis de las infecciones oportunistas. Entonces, una vez que nosotros tenemos estos datos de CD4 y carga viral, recordar que la historia natural de la infección por VIH está dividida en 4 estadios. Una infección primaria aguda, que habitualmente dura 1 o 2 semanas, en el cual el paciente tiene entre 500 a 1000 CD4. Una etapa asintomática que puede durar variablemente entre 10 años o más, en el cual oscila los CD4 entre 500 a 750 células. Una etapa sintomática temprana que dura entre 0 a 5 años, que en el cual los CD4 se mantienen entre 200 y 500 células, y un estadio sintomático tardío que aproximadamente dura 3 años, en el cual el recuento de CD4 ya es menor a 200. Como ven, entonces es una enfermedad que nos puede tener años para hacer el diagnóstico. Por eso que el recuento de los CD4 cuando baja y nosotros hacemos un diagnóstico en estadios avanzados, probablemente hemos perdido entre 5 a 10 años la oportunidad de tratar a estos pacientes y evitar el deterioro inmunológico. Entonces, si tenemos todos los datos de CD4 y la aparición, interrogando la aparición de alguna de las infecciones oportunistas, tenemos
categorías clínicas con respecto a una serie de manifestaciones clínicas que tienen los pacientes que son de categoría A, B y C. Y estas son, pueden ver una lista de las infecciones oportunistas en cada categoría clínica, en el cual cuando llegamos a un estadio C tienen las 21 enfermedades marcadoras de SIDA, que sumado a un recuento de CD4 de 200 nos da en la mayoría de las veces en que se encuentran nuestros pacientes en nuestros hospitales es un estadio clínico C3 o tiene. Entonces, enfermedad oportunista marcadora de SIDA con un recuento de CD4 de menos de 200. Y tenemos un paciente severamente inmunodeprimido que estuvo mucho tiempo dando vuelta probablemente en nuestros servicios de salud, pasando desapercibido, tal vez teniendo muchas manifestaciones clínicas que podíamos haber orientado a la solicitud de un pedido de ELISA para VIH. Entonces, cuando nosotros tenemos este diagnóstico y tenemos que entregarles con todo el estadio y decirle que tiene VIH y que están en un estadio con un CD4 de tanto y que no tiene una manifestación avanzada o muy avanzada la enfermedad, entonces tenemos que hacer un interrogatorio, una anamnesis y revisión de sistemas y antecedentes médicos. Estimar la fecha de contagio aproximado, identificar un contacto seropositivo, eso entrando en confianza con el paciente, uno puede llegar a tener aproximadamente la fecha que se pudo haber contagiado, la ocurrencia de síntomas sugestivos de infección aguda, si usó o no tratamiento antirretroviral, en el caso de que haya tenido un diagnóstico y que haya ido al sistema de salud y haya tomado antirretrovirales y después haya abandonado y ahora está con un diagnóstico que nosotros pensamos que es nuevo, pero que el paciente ya conocía, probablemente incluso podemos tener datos de que ya inició el tratamiento antirretroviral. Si podemos saber cuánto tiempo tomó y qué droga fue, en qué año, es una información muy, muy importante. Las enfermedades infecciosas propias de la infancia, de la vida adulta, las consultas médicas previas, las hospitalizaciones. A veces nuestros pacientes dicen que estuvieron internados por 2 neumonías hace 2 años o una neumonía cada año y nunca se le pidió un ELISA para VIH. Antecedentes de vacunación y antecedentes de depresión. Evaluar un poco la parte emotiva y psicológica también de los pacientes. Los antecedentes familiares de enfermedades metabólicas, importantes los antecedentes que tienen los pacientes con respecto a dislipidemia, diabetes y los antecedentes familiares cardiovasculares. Recordar que el VIH es una enfermedad endotelial, entonces predispone a todos estos eventos en el transcurso del tiempo que el paciente va a ir afrontando su enfermedad. Reconocer los problemas de salud también asociados como diabetes, enfermedad cardiovascular, hepatopatía, enfermedades neurológicas, nefropatía y antecedentes psiquiátricos. También el antecedente de medicamentos y consumo de drogas. Esto es muy importante porque esto va a depender mucho que el paciente sea adherente al tratamiento antirretroviral. Y también debemos tener toda la lista de los medicamentos por las posibles interacciones con los fármacos antirretrovirales. También importante conocer los antecedentes sexuales, las prácticas sexuales, las infecciones de transmisión sexual previas, identificar compañeros sexuales de riesgos, datos sobre edad de los hijos para valorar posible riesgo de transmisión vertical. Entonces, conociendo que es una enfermedad con un largo periodo de incubación, nosotros tendríamos que buscar los hijos que sean mayores a 15 o 16 años. Entonces, recuerdo una vez un caso en el Instituto de Medicina Tropical en el cual tuvimos el diagnóstico de VIH de transmisión vertical en un niño de 16 años. Entonces, quedamos como tendríamos siempre el tema de pedir y ver los niños menores a 10 años cuando hacíamos el diagnóstico, pero después de esto
Y revisando la literatura, hay descripciones de periodo de incubación y transmisión vertical de 15 años. Entonces, el nuestro fue 16 años, un niño que hizo enfermedad oportunista y se hace el diagnóstico de VIH, y era como un niño especial, muy cuidado, que no tenía otra forma de haberse contagiado, y la mamá ya en estadio SIDA, con infecciones oportunistas. En el caso de las mujeres, historia menstrual, antecedentes obstétricos, ginecológicos, uso de anticonceptivos, infertilidad, deseo de procrear, diagnóstico, tratamiento y último seguimiento de mastopatías y las citologías cérvico-uterinas. También tendríamos que evaluar las enfermedades previas o actuales relacionadas con el VIH y el riesgo de infecciones oportunistas. Por ejemplo, con pacientes que tienen antecedentes de viaje a áreas endémicas, el lugar de residencia actual o previa, antecedentes laborales, contacto con tuberculosis, las mascotas, antecedentes de hepatitis virales, antecedentes de herpes zóster. Hacer una anamnesis dirigida por órganos y sistemas. En este sentido, investigar síntomas de infección aguda, ya que el VIH en estadios iniciales hace el diagnóstico diferencial con múltiples procesos. Y recordarles un poco el síndrome mononucleósido, un paciente que puede debutar con VIH y enmascararnos con otro cuadro viral o otra patología, en el cual la fiebre y la sudoración están en el 97% de los casos. Hay adenopatías muy importantes, 77%, odinofagia y faringitis también pueden tener los pacientes, más del 70%, dolores musculares y articulares 58%, trombocitopenia, leucopenia, diarrea y elevación de las transaminasas, y también visceromegalias. Estas son síntomas que de un síndrome mononucleósido y hace el diagnóstico diferencial inclusive de un síndrome retroviral agudo. Y también los síntomas constitucionales que pueden significar una progresión a SIDA, la pérdida de peso, la diarrea crónica, trastorno del sensorio con una enfermedad oportunista neurológica como la toxoplasmosis cerebral, son otras de las observaciones que debemos hacer. Y hacer un examen físico bien detallado, desde arriba de la cabeza a los pies. Y eso siempre insistimos en nuestras recorridas en los hospitales, de que al paciente hay que mirarle todo, desde el cabello, la oreja, la boca. La boca es un área que siempre no debemos dejar de examinar y anotar en la historia clínica. El estado de los dientes, la mejilla, la lengua, lesiones sugestivas, porque muchos de los hallazgos que podemos encontrar están en la boca, y últimamente nos estamos olvidando de hacer un buen examen físico de la piel, orofaringe, genitales, nódulos linfáticos, buscar ganglios en las cadenas ganglionares, el abdomen, el corazón, la parte neurológica. También el paciente debe tener peso y talla, y hacer un estado, ver el estado mental para detectar signos de demencia. Y es lo que le estaba diciendo, la cavidad oral sí o sí es algo que debemos examinar, y frecuentemente a veces el paciente refiere que tiene ese tipo de lesiones en boca, como ser por ejemplo la candidiasis oral, o una lesión violácea como el Kaposi, o una leucoplaquia vellosa oral en la boca años antes o meses antes, y fue al sistema de salud y nadie le revisó la boca. A veces los pacientes no son remitidos por los odontólogos por el hallazgo de lesiones violáceas compatibles con Kaposi. Entonces, muy importante, ustedes que están en la atención primaria de los pacientes, médicos en formación, médicos ya en la sala, igual todos tenemos que revisar la boca de los pacientes, y tiene que estar constatado en la historia clínica los hallazgos con respecto a los hallazgos, y sobre todo el estado también de los dientes, porque es algo que después debemos requerir una valoración odontológica, porque pueden ser
puerta de entrada para muchas otras infecciones. Algo también frecuentemente no explorado es la piel y sobre todo las uñas y los pies. Ahí vemos, por ejemplo, planta de los pies y nos encontramos, por ejemplo, con lesiones como es, por ejemplo, de un secundarismo luético. O también que siempre insistimos, la onicomicosis. Una onicomicosis, como ven en los 10 dedos del pie, es un signo severo de inmunosupresión y a veces está años antes del diagnóstico y hemos perdido probablemente 5 o 6 años porque empieza y refiere que me empezó en el dedo gordo, después siguió en el otro dedo y ahora ya tiene en todos los dedos y tiene los dedos de la mano. Entonces hemos perdido la oportunidad de hacer diagnóstico y tratar de traer al paciente al sistema de salud para el inicio de los antirretrovirales y evitar la progresión de su inmunosupresión. La piel también es otra área que tiene que ser descrita. Las mínimas lesiones. Los pacientes con VIH en deterioro inmunológico importante siempre tienen lesiones de sequedad de la piel, de antecedentes de foliculitis en la zona de la nalga, foliculitis ocultas en la parte de la ingle, que siempre debemos examinar y debe constatar en la historia clínica. Es más, vemos epidemias de forunculosis y esos pacientes o estos pacientes con foliculitis extensa no deben salir de los consultorios de ustedes sin una prueba de VIH. Explicarle al paciente que estamos buscando inmunosupresión, meterle en el combo de pacientes, estamos buscando diabetes, estamos buscando que no tengas bajas las defensas, entonces tenemos que pedirte un VIH, o sea, hasta ahora en la práctica clínica yo no encontré a alguien que se pueda negar si el médico le explica bien el motivo por el cual uno está solicitando una prueba de VIH. También después del examen físico, entonces la evaluación para clínica inicial con un hemograma completo en el cual podemos ver citopenias vinculadas al VIH, que nos orientan a infecciones oportunistas, la función renal, glicemia, perfil lipídico, perfil hepático, una orina simple y un sedimento, un urocultivo según síntomas urinarios, y en todas las guías está si el programa tiene el abacavir como droga de inicio antirretroviral, pedir un antígeno HLA-B5701 que predice la reacción alérgica al abacavir. Esto nosotros no tenemos para dosar en nuestro país. Buscar también coinfecciones, en particular en aquellas que comparten la vía de transmisión, sífilis con una VDRL, FTABS, otras ITS, haciendo un cribado inicial de infección por clamidia trachomatis, que se recomienda búsqueda activa, ya que puede presentarse en forma asintomática, además tricomona vaginalis. El diagnóstico por PCR de exudado vaginal, uretral, anal, orofaringe u orina. También debemos retestear anualmente si persiste conductas sexuales de riesgo o diagnóstico de otras ITS. Entonces, buscar coinfecciones de ITS es muy importante y tenemos muchos avances con respecto al diagnóstico por PCR de las infecciones de transmisión sexual en distintos tipos de exudados. También buscar hepatitis con serología IgG para valorar necesidad de vacunación, sobre todo en población de riesgo, los hombres que tienen sexo con hombre, práctica sexual ano-oral o coinfección por VIH, por hepatitis B y C. También pedir hepatitis B con antígeno de superficie y anticore para determinar si el paciente precisa o no ser vacunados. Hepatitis C también, si es positivo, se debe realizar carga viral, hacer la genotipificación del virus. Ahora estamos dosando en el Programa Nacional de Lucha contra el SIDA. Me han comunicado que se hace el dosaje de la carga viral y que tenemos tratamiento para hepatitis C, tratamiento para pangenotipos. Entonces eso es un avance que tenemos a nivel de salud pública, permitirnos el tratamiento de los pacientes con hepatitis C. Se debe repetir anualmente si persiste algún factor de riesgo estos estudios, y también no podemos olvidarnos de la tuberculosis, buscando una
infección latente con tuberculosis, con PPD o con el ensayo de liberación de interferones que lastimosamente no estamos teniendo en salud pública, pero si el paciente puede pagar, es muy importante hacer la PPD y el ensayo de liberación de interferones. También se debe descartar tuberculosis activa previo al inicio del tratamiento de infección latente por tuberculosis. Serología para herpes simple, también tenemos que pedir serología para Chagas, ya que puede ser una oportunista y es endémico en la zona de América. Serología para toxoplasma, porque frente a una serología negativa nosotros debemos reforzar hábitos de prevención en cada control, por ejemplo, evitar el consumo de carne sin cocinar. Tenemos muchos de los pacientes que son toxoplasmosis negativo y estando con una infección, con un deterioro inmunológico, pueden hacer una primoinfección que puede ser fatal. Serología para citomegalovirus para evaluar un riesgo de enfermedad por reactivación. La leishmaniasis visceral también es otra serología basal que pedimos en forma sistemática por ser un país endémico. La búsqueda de HPV en las mujeres, se hace el cribado al inicio del diagnóstico y después se repite cada 6 meses y luego anualmente. También citología anal es algo que habitualmente no se hace de rutina, pero ya tenemos unos colegas coloproctólogos que ya nos están ayudando con estos pacientes, sobre todo los que tienen práctica sexual anal receptiva, presencia de verrugas genitales y citología cervical anormal. Se tienen que hacer anoscopía y biopsia. Todo esto es para evitar la progresión de la enfermedad a un cáncer anocervical. En los hombres también lesiones perianales visibles deben ser valoradas eventualmente y biopsiadas. Los hombres que tienen sexo con hombre y VIH tienen indicación de citología anal con método de screening para lesión anal premaligna. Eso también los coloproctólogos, los colegas ya nos están ayudando con estas evaluaciones. Y la citología anal anormal se debe realizar anoscopía con biopsia para identificar lesiones encontradas. Se puede prevenir el cáncer anorrectal relacionada a la infección por HPV y con eso entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta población de pacientes en la evaluación del área y la conducta que se tiene que tomar para el seguimiento. También es algo que habitualmente no lo hacemos porque nuestros pacientes tienen escasos recursos y los servicios de salud pública a veces no lo tienen disponible, una densitometría ósea para medir la densidad ósea. Recordar que el VIH es un estado inflamatorio que se asocia a una pérdida de la densidad mineral ósea, es multifactorial y hay factores propios del paciente relacionados al VIH y también al tratamiento antirretroviral. Fármacos como el tenofovir está asociado habitualmente a osteoporosis y es algo que debemos controlar también en nuestros pacientes. También hacer en todos los pacientes con inmunosupresión avanzada sobre todo y que tengan recuento de menos 50 células, buscar lesiones por citomegalovirus. Todos nuestros pacientes tienen que tener una evaluación basal del fondo de ojo. También una vez que tenemos eso y tenemos el CD4, debemos valorar la profilaxis primaria que se tiene que hacer los pacientes para evitar la neumocistosis, la toxoplasmosis y el Mycobacterium avium. Y ahí tienen el recuadro. Si el paciente tiene menos de 200 células, trimestoprim sulfa, el forte, un comprimido 3 veces por semana. Si el paciente tiene menos de 200 CD4, de 100 CD4 le agregamos también y esa profilaxis de trimestoprim sulfa sirve para evitar neumocistosis y toxoplasma. Y si el paciente tiene menos de 50 células, hacemos profilaxis para Mycobacterium avium con acitromicina 1250 semanal o con claritromicina 1 gramo día. También no olvidar las vacunas aunque tengan menor inmunogenicidad, en particular en menores de CD4, igual pueden darnos una protección. Las vacunas son, la seguridad, las vacunas inactivadas presentan el mismo perfil de seguridad que en el inmunocompetente
Las vacunas bioatenuadas están contraindicadas en los pacientes con recuento de menor a 200 CD4. La oportunidad de vacunar a este paciente estos pacientes son en una etapa precoz de la infección donde hay todavía muy buena inmunidad, o cuando el paciente tiene 3 a 6 meses de tratamiento antirretroviral en aquellos pacientes que lo hemos captado tardíamente para mejorar la eficacia. Y está el esquema de vacunación recomendado por la Asociación Panamericana de Infectología, en el cual tenemos influenza, difteria, tétano con la pertusia celular, neumococo, hepatitis B, hepatitis A, HPV en todos los pacientes que tengan incluso condición de riesgo, HSH, la varicela está contraindicada, el zóster está contraindicado, rubeola, sarampión también está contraindicado si el paciente tiene menos de 200 CD4, la fiebre amarilla está contraindicada también si el paciente tiene menos de 200 CD4, y la antimeningocócica también se puede considerar dosis. Y recordar que todos nuestros pacientes tienen que estar vacunados para el SARS-CoV-2. Bueno, el criterio entonces de atención de estos pacientes es una atención integral en el cual nosotros abarcamos la biopsicosocial y espiritual. Todos estos aspectos hacen que nosotros podamos tener una buena comunicación con el paciente para que pueda hacer un tratamiento efectivo antirretroviral. Recordar que la atención del paciente es multidisciplinario. Tenemos que actualizar los conocimientos. Todo el equipo médico está involucrado en la atención de los pacientes, y este equipo se tiene que actualizar en forma continua en la búsqueda de nuevos conocimientos para poder ofrecer al paciente una calidad de atención que sea el paciente adherente, y recordar que el paciente que se diagnostica, independientemente a su estadio de inmunidad o de deterioro inmunológico, debe ser llevado al sistema de salud. El Programa Nacional de Lucha contra el SIDA y en la atención integral del paciente que está en el Instituto de Medicina Tropical tiene un consultorio que tiene atención hasta las 17 horas del lunes a viernes, y están los colegas que están atendiendo a nuestros pacientes. Recordar que el inicio de los antirretrovirales baja la carga viral y podemos hacer y tener un impacto epidemiológico para que el paciente no contagie. Es una medida muy efectiva para tratar de disminuir el VIH y que el paciente contagie. Entonces, carga viral indetectable, más pacientes con carga viral indetectable, menos contagio a nivel de la población. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Estela. Muy clara la presentación. Si bien la evaluación de un paciente con VIH siempre supone un desafío, ¿verdad? Para los médicos en general, son pacientes que a diario vemos en urgencias. Bueno, le quiero invitar a la doctora Rocío que se una otra vez, que prenda su cámara porque hay preguntas para ella. Rápidamente vamos a empezar. Acá hay una pregunta sobre cómo, bueno, ya que mencionaste lo de infección del tracto genital como un diagnóstico diferencial, una de las asistentes trae a colación esta pregunta y no sé si podrías aclarar, doctora Rocío, cómo tratar una candidiasis recurrente, y pregunta si podemos realizar estudios que nos den el antimicótico específico. Muchas veces están tratando con azoles pero no resultan porque las pacientes presentan otras enfermedades que podrían ser un factor que, bueno, que colabore a que cronifique esa candidiasis. No sé si podrías mencionar un poco algunos aspectos que podríamos tener en cuenta en una paciente con una candidiasis recurrente. Con respecto a la candidiasis recurrente,
siempre hay que descartar los factores de riesgo predisponentes. La diabetes, la obesidad, el estrés. A veces se pueden corregir esos factores de riesgo, a veces no. También es súper importante buscar en el cuello uterino presencia de HPV, presencia de gérmenes que no tienen pared, por lo tanto no crecen en cultivos convencionales, por ejemplo, como micoplasma, ureaplasma, clamidia. Entonces, si una paciente viene con flujo vaginal, hago la salvedad también de que muchas veces el flujo vaginal puede ser hasta cierto punto normal en las mujeres, pero una vez que moleste o cambie de color, aumente la cantidad, entonces tiene que ser estudiado. En este caso, preguntan sobre todo sobre la candidiasis. A veces uno ve, tiene leche cortada, eso es candidiasis. Realmente habría que hacer el estudio porque puede haber cándida, así como también otros bichos. Y el tema de la sensibilidad. En los sistemas públicos y también en IPS, solemos ver que Cándida SP, le clasifican a todos como si fueran albicans. Realmente, y asumen que son sensibles a fluconazol todos. Hay cada vez más resistencia de las cándidas albicans resistentes a fluconazol. Por eso es re importante que sobre todo en una recurrencia se haga la tipificación, o sea, de la especie de la cándida y también de la sensibilidad, porque muchos son resistentes a fluconazol o, qué sé yo, hay pacientes alérgicas a fluconazol. Entonces hay otras alternativas como nistatina, clotrimazol, miconazol, que funcionan. Eso es re importante. Y bueno, y en cuanto al tratamiento, hay tratamientos que se pueden hacer si son sensibles a fluconazol, por ejemplo, hacer terapias que van desde hasta 12 semanas, pero de fluconazol u otros antifúngicos semanales. Pero para llegar a eso habría que habría que descartar todos los otros factores como los que les acabo de mencionar. Muchísimas gracias, doctora. Veo acá que el doctor Kunz le levantó la mano, así que le habilito para que pueda hablar. Doctor Kunz, adelante. No, yo no levanté la mano. Bueno, perdón, doctor, se te ve la manita levantada. Gracias de todas formas por la oportunidad, pero solamente estoy escuchando muy atentamente y demasiado completas las dos exposiciones. Me gustaron muchísimo. Muchas gracias, doctor. Bueno, hay otra pregunta también acá para Rocío. Dice, si se trata de un paciente de 80 años con antecedentes de internación en UTI por shock séptico, a punto de partidas vías urinarias, ya recibió meropenem y se presenta con síntomas urinarios. Le pedimos todo y ya iniciamos tratamiento empírico. ¿Con qué podríamos empezar el tratamiento? Y dependiendo del germen aislado anterior, en la internación anterior, probablemente eso no cambie. Si es un paciente en quien se aisló una pseudomonas resistente a carbapenem, por supuesto que vamos a tratar de iniciar terapia que cubra una pseudomonas multiresistente. O una E. coli ble, o una Klebsiella ble, entonces iniciaríamos carbapenem. Siempre y cuando también dependiendo del estado en el que ingrese y si tiene síntomas, que dijo que tenía síntomas. Pero hay que basar, en ese caso es importantísimo tener los cultivos anteriores. Hago un comentario porque nos suele pasar que nos vamos de interconsulta y nos presentan un paciente como si fuera de novo, pero había sido hace un mes, sale de una internación luego de 2 meses y tienen un montón de cultivos.
eso es importantísimo tenerlos todos a mano, porque si vamos a iniciar una terapia empírica, tiene que ir basado en cubriendo esos gérmenes aislados en la internación anterior. Bueno, me parece que hoy va a liderar la sesión de preguntas y respuestas la doctora Olmedo. Bueno, preguntan acá, en una bacteriuria asintomática, en una orina simple, ¿cuántos leucocitos por campo se espera para tratar a una embarazada? Bueno, para considerar bacteriuria asintomática, tiene que tener el urocultivo con desarrollo bacteriano. Si la paciente no tiene síntomas y tiene una orina con piuria, eso puede deberse a cualquier otra causa, porque tiene una vaginosis o porque es una mala muestra, pero el concepto es urocultivo con desarrollo bacteriano y síntomas para una infección urinaria. Bueno, a veces tienen síntomas y tienen orina patológica, pero el urocultivo salió sin desarrollo por otros motivos. Pero puntualmente en el caso de la embarazada, el urocultivo con desarrollo bacteriano sin síntomas. En el caso que esta persona está exponiendo es piuria nomás. Puede no haber bacteriuria. Ya. Bueno, para que quede claro, hablamos de bacteriuria asintomática en cualquier paciente embarazada o no, paciente sin síntomas con un urocultivo positivo. Sí. Si no tiene un urocultivo positivo, entonces, y el sedimento es patológico, habría que evaluar cuáles podrían ser las causas, que es lo que mencionó la doctora Olmedo. Porque pudo haber recibido antibiótico terapia recientemente, entonces el urocultivo resultó negativo, pero el sedimento sigue siendo patológico y habría que ver si esta paciente tiene infección de tracto genital o litiasis, ver otros factores de riesgo como para tener un sedimento patológico. Y también yo quería, Rocío, que haga así la aclaración, pero bien puntual, a quiénes tenemos que pedir urocultivo y cuáles son los criterios de hospitalización, así de manera general en pacientes con infección urinaria. Bueno, los pacientes que tienen criterio de internación son prácticamente los pacientes sépticos. Los pacientes que tienen signos de alarma, signos y síntomas de sepsis, taquicárdicos, leucocitosis, leucopenia, síntomas de irritación vesical, sospecha de uropatía obstructiva, por ejemplo, un diabético con mal control metabólico, con una acidosis metabólica. Los diabéticos y las uropatías obstructivas son las que más, son los pacientes que más ingresan por infección de vías urinarias complicadas o graves. ¿A quién le vamos a pedir urocultivo? A todas las personas con cuadro compatible con infección urinaria, orina patológica, que tengan, que no sea el primer cuadro de infección urinaria. En los varones sí o sí vamos a pedir, porque en ellos es rarísimo antes de los 50 años que presenten. Los varones mayores con problemas prostáticos, ellos pueden tener disuria, pero porque la próstata está comprimiendo la uretra. Entonces, esa disuria es de 6 meses, 8 meses. Entonces, el interrogatorio es importantísimo. No es lo mismo un paciente de 60 años con hiperplasia prostática con un urocultivo con desarrollo bacteriano, que está sentado, tranquilo, él no tiene dolor, pero tiene síntomas, tiene disuria nocturna, por ejemplo. A la noche le molesta el orinar. Y eso es crónico debido a la uropatía prostática, no a una infección urinaria. Se reserva el uso de urocultivo, o sea, se trata de evitar en las pacientes jovencitas, o sea, jóvenes sexualmente activas que acuden con un primer cuadro
que se asume que puede ser una enterobacteria, E. coli, Klebsiella, sensible a sulfa o a nitrofurantoína. Entonces, en ella se pueden hacer cursos cortos sin pedir urocultivo, pero solamente en ese tipo de pacientes. Ya, muchísimas gracias. Doctora Estela. Sí, levanté la mano. No, con respecto a que a veces vemos pacientes que vienen repetidamente con urocultivo, ¿verdad? Y sobre todo diabética, ancianita, obesa, y hay que interrogar un poquito también los hábitos de higiene. Muchas veces las tomas de orina son malas, entonces vienen contaminadas por el área perineal. Entonces, en los pacientes que tienen a repetición hay que tomarse un poquito del tiempo y hacer un interrogatorio con respecto a hábitos de higiene. Muchas de esas pacientes habitualmente usan bidet, entonces ahí tenemos una contaminación del área perineal. Otras veces es el uso de alguno de estos jabones con ácido láctico o incluso antisépticos, que hace que el área se modifique. Entonces, viene un urocultivo y le pica, como dijeron con el tema de la cándida, y eso está erosionado. En la posmenopausia, el ácido láctico, más que ayudar con todos esos jabones íntimos que tienen ácido láctico, en la posmenopausia lo que hace es irritar. Entonces, sí hay dolor al orinar y uno interroga y sí tiene dolor al orinar, pero y a ella antibiótico o pensamos que es una infección urinaria y la paciente no tiene fiebre, no tiene dolor lumbar. Entonces, sin ese interrogatorio sobre higiene, damos nomás ya un antibiótico o hacemos mucho sobre diagnósticos por la simple irritación al orinar, y hay que interrogar hábitos de higiene y hay que modificar. La higiene tiene que ser bajo la ducha con agua que corre con jabón neutro. Jabón neutro, como decimos habitualmente a nuestras abuelitas, el jabón marrón de lavar ropa, que es lo más neutro que hay. Y evitar los jabones líquidos con aromatizantes, con cremas, con todo. Incluso si uno interroga a veces, la hija por querer hacer mejor le hacen una higiene con jabón IOP, por ejemplo, o con jabón de clorexidina. Y entonces tenemos un impacto sobre la microbiota de la zona y hay, sí, dolor al orinar, irritación y le arde, claro, pero por irritación, no por una infección urinaria. Hábitos de higiene, sobre todo, ¿sí? Gracias, doctora, por su comentario. Otra pregunta. En caso de uretritis, ¿es necesario pedir algún estudio para identificar el germen o el tratamiento se realiza de amplio espectro? Y bueno, lo ideal es pedir siempre el cultivo, sobre todo uretritis generalmente se asocia más en el varón. Lo ideal es pedir en el medio público o generalmente tiene sus requisitos también para toma de muestras, sobre todo en las mujeres. La mayoría de los pacientes en los medios públicos o en los medios públicos o que tienen escasos recursos no pueden acceder a esos costos, a esos estudios. Entonces, se trata de cubrir los gérmenes más frecuentes. Los gérmenes más frecuentes, gonorrea, Neisseria gonorrea y clamidia, que pueden coexistir. Entonces hay que cubrir ambas cosas. También investigar, tratarla a la pareja. Y otra cosa súper importante es que cuando son recurrentes o no curan con ese tratamiento, investigar otro tipo de gérmenes como los que no tienen pared que les comenté hoy. Nuestras clamidias responden generalmente a doxiciclina o a citromicina, pero micoplasma y ureaplasma son cada vez más resistentes. Tenemos ureaplasmas o micoplasma que son resistentes a moxifloxacinas, por ejemplo. Entonces, en esos casos donde hay fracaso de tratamiento, sí hay que pedir y buscar el germen y buscar la sensibilidad. Se pide frotis para gérmenes comunes y no comunes. Y en no comunes se buscan
son muy difíciles que crezcan, entonces se hacen antígenos o inclusive PCR. El problema con la PCR es que te va a detectar, pero no vas a poder hacer la sensibilidad. Entonces, mejor pedirles nomás que cultiven, si se puede, o la antigenemia. Perdón, el antígeno no en sangre, en la secreción uretral. Entonces, o vaginal. para redondear, si tenemos un paciente con uretritis y tenemos posibilidad de solicitar estudios complementarios, tenemos dos tipos de estudios que podemos solicitar, tanto en orina como en secreción uretral. Sí. Frotis y cultivo para gérmenes comunes y no comunes, y un panel de ITS en donde se hace PCR para los microorganismos que más frecuentemente producen uretritis, gonorrea, clamidia, etc. Pero haciendo la salvedad que con el panel de PCR no tenemos información sobre la resistencia a los antibióticos. Así mismo. Bueno, sí, quiero trasladarle una pregunta a la doctora Estela Samaniego con relación al herpes zóster. Generalmente estos pacientes acuden a consultorio, ¿verdad? Pacientes jóvenes que acuden a consultorio por herpes zóster y preguntan si esa es una enfermedad marcadora de VIH y cómo proceder en relación a eso. Sí, una de las enfermedades oportunistas menores más frecuentes es el herpes zóster. Sobre todo el herpes que es extenso, que comprende más de una metámera y a veces precede al diagnóstico de VIH, y vemos cicatriz de zóster que el paciente refiere a haberla tenido hace 5 o 6 años. Entonces, en todo paciente con herpes zóster hay que solicitar una prueba de VIH. Es la enfermedad oportunista menor más frecuente que precede al diagnóstico de HIV en 5 o 6 años, sobre todo si es extenso y con compromiso de varias metámeras. Ya, muchísimas gracias, doctora. Otra pregunta para la doctora Olmedo. Dice, muy a menudo se ve en la práctica diaria que se solicita orina simple de control o urocultivo posterior de haber culminado un tratamiento de IBU. ¿Eso está bien? No. Si tiene buena evolución clínica, no hace falta pedir un urocultivo de control. Vamos a pedir urocultivo nuevamente si el paciente tiene mala evolución. Pero si tiene buena evolución no hace falta, no es necesario. Ok, gracias, Rocío. Dice, orina patológica más síntomas urinarios sin urocultivo, ¿ya se puede empezar un tratamiento antibiótico empírico? ¿Cuál? Y dependiendo del tipo de paciente, si es una paciente, como ya dije, joven, que no tiene antecedentes de uso de antimicrobianos en los últimos 3 meses, se puede iniciar sulfa, se puede iniciar nitrofurantoína. A mí no me gusta usar quinolonas por todas las catástrofes que causan resistencia antimicrobiana, reacciones adversas, pero también sería una opción dependiendo si es una paciente con factores de riesgo para complicaciones. O fosfomicina. Podríamos entonces, para darle una opción acá al colega que pregunta, por ejemplo, una mujer joven con un primer episodio puede tomar trimethoprim sulfametoxazol, 160 o 800 miligramos, un comprimido cada 12 por 3 a 5 días, y con eso ya vamos a estar tranquilos y no es necesario pedirle un urocultivo. Pero si tenemos un paciente sondado, ¿verdad? Ya sea por una enfermedad prostática, necesariamente tenemos que tener un urocultivo con sonda nueva. Cabe destacar que la sonda se coloniza dentro de las 24 horas posteriores a la instalación. Entonces, ni tomar muestra del colector ni de una sonda vieja es útil, porque eso refleja los microorganismos que están
colonizando ese catéter, no necesariamente la bacteria que se encuentra en la vejiga ocasionando una infección de vías urinarias, ¿verdad? Entonces, para aclarar nomás. Y nitrofurantoína aparentemente va a ser nuestro caballito de batalla también para las infecciones urinarias no complicadas / cistitis, que también es una opción porque tenemos buen perfil de sensibilidad y podemos hacer de forma ambulatoria de 100 miligramos un comprimido cada 12, también con una duración corta, 3 a 5 días como máximo, ¿sí? Qué suerte que hiciste esa salvedad, perdón, de la sonda, porque hay pacientes que, o sea, vienen sondados y te vienen con un urocultivo en la mano y le preguntas, ¿y quién te tomó la muestra? Yo me tomé la muestra y el paciente está sondado. O sea, esa sonda tiene un mes y ellos se fueron al baño a tomarse, o ya escuchamos de todo, o que cultivan la punta de la sonda, que tampoco sirve. Entonces, eso es primordial, ya que hay residentes acá de primero, segundo, tercer año. Por favor, métanse en la cabeza eso, porque vemos hasta ahora, la orina debe ser tomada con sonda nueva. No es le puse la sonda ayer y mañana, o sea, hoy le tomo y se puso la sonda ayer, al momento de la toma. Y también en los pacientes en los médicos, para los médicos que hacen prequirúrgicos, que piden urocultivos, sobre todo para los pacientes que se van a someter a cirugías urológicas o a procedimientos urológicos. Los urocultivos, no nos sirve un urocultivo que tiene 2 meses o sea, que no está vigente. 15 días máximo, porque en 15 días, en más de eso, puede virar la sensibilidad, o para bien o para mal. Entonces, la profilaxis se hace en base al urocultivo vigente, máximo 15 días. Para procedimientos urológicos, si el urocultivo es sin desarrollo bacteriano o negativo, entonces igual dependiendo del tipo de procedimiento hay profilaxis. No es que porque es negativo no se va a hacer profilaxis, porque los procedimientos urológicos pueden desencadenar sepsis a punto de partida urinaria. Entonces eso es súper importante. Urocultivo negativo, el paciente que se va a someter al procedimiento urológico tiene que tener igual profilaxis dependiendo de qué procedimiento se trata. Y si tiene más de 15 días, entonces hay que repetir un urocultivo nuevo. Entonces, si hay desarrollo bacteriano, la profilaxis se hace en base a ese último urocultivo. Eso nomás quería decir porque me olvidé de decir en la clase y es de vital importancia. Gracias, doctora. Dice a la doctora Samaniego, carga viral indetectable es igual a no transmisible. En el primer mundo vemos pacientes portadores del virus que incluso tienen hijos en el país. ¿Cuál es la recomendación con respecto a eso? Sí, en realidad sí, carga viral indetectable es no transmisión y nosotros hay consejería con respecto al deseo de procrear y los pacientes pueden tener hijos siguiendo todos los controles y no es ningún obstáculo. Incluso acá en nuestro país estamos haciendo, si la paciente tiene carga viral indetectable en el último trimestre, no se hace profilaxis de transmisión vertical, por ejemplo, o inmediata o al parto tiene carga viral indetectable, entonces no se hace la profilaxis de transmisión vertical sin problema y tenemos pacientes o parejas VIH positivas con carga viral indetectable que tuvieron sus hijos sin ningún problema, ¿verdad? Es todo muy complejo el seguimiento de esos pacientes y tenemos la ayuda de los ginecobstetras en los distintos servicios de salud pública que nos están orientando con respecto a la salud reproductiva de nuestros pacientes. Sin problema pueden procrear. Doctora Perdón, sobre ese tema. Perdón. Sí. Adelante, Rocío. Bueno, hay muchas parejas cero discordantes, es decir, uno tiene VIH y el otro no tiene. Pero con la carga viral no detectable es re importante, qué suerte que hicieron esa pregunta, porque hay demasiada ignorancia.
con 2 cargas virales separadas por 6 meses, no detectables en parejas súper estables en quienes la confianza sea plena, entonces ellos pueden acceder a tener inclusive relaciones sexuales sin preservativo. Pero se trata, ¿verdad?, de parejas muy consolidadas, donde haya mucha confianza, que tengan asistencia psicológica correspondiente, pero es importantísimo que los pacientes sepan eso, porque el paciente que consulta por primera vez con diagnóstico de VIH piensa que se va a morir. Eso es todo lo que el paciente piensa. Y hay muchos médicos que ni siquiera saben eso, que la carga viral no detectable es igual a no transmisible. Entonces, si el médico luego no sabe, ¿cómo le va a tranquilizar al paciente? Entonces, ese comentario nomás. Doctora Estela, si brevemente podés recalcar cuáles son las vacunas recomendadas en pacientes con VIH independientemente de su CD4. Sí, neumococo, meningococo, influenza, las vacunas para hepatitis B, SARS-CoV-2 y la contraindicada con CD4 menor a 200 son las virales, la de la fiebre amarilla y la SPR, la antisarampionosa. Por ejemplo, si un paciente tiene una exposición a una mordedura de un animal, la antirrábica también hay que aplicarle, ¿verdad? Entonces, solamente se limitan en los pacientes muy inmunosuprimidos las virales, las que tienen menos de 200 CD4, la antiamarilla, la vacuna contra la fiebre amarilla y la SPR. Después, Sí, todas las esto nada más vacunas. sí, esto nada más, doctora, Sí. como para aclarar también de que de repente hay médicos que desconocen que podemos vacunarle a los pacientes y justamente cuanto más inmunodeprimidos estén estos pacientes, más indicadas van a estar esas vacunas que acabas de mencionar. Claro. Por eso es tan importante que hacer el diagnóstico y que entre al tratamiento antirretroviral y que entre al sistema de salud pública para tenerle el menor tiempo posible inmunosuprimido. Entonces, ahí son mucho más efectivas, son mucho más inmunogénicas las vacunas. El único problema es en los muy inmunosuprimidos de repente la generación de protección es un poco menor, pero igual entrenada y tener una protección aunque sea pequeña es mucho mejor que estén vacunados. Entonces, tenemos que diagnosticar más rápido a nuestros pacientes. Deberíamos insistir en las campañas de testeo masivo para poder llevarle al sistema de salud pública. Tenemos buenos antirretrovirales de alta eficacia que suprimen rápidamente la carga viral. Como programa está accesible. Siempre le digo a los pacientes que el tratamiento es gratuito, que solamente tenés que ser adherente y tenés que cumplir con tus visitas, que al principio te vamos a hacer muchos estudios para descartar que tengas algunas infecciones oportunistas que te puedan dañar, pero que después vas a tomar un solo comprimido y hay progreso en el mundo con respecto a hacer incluso una inyección mensual o una pastilla por mes o por año o incluso parches de antirretrovirales que se están probando, ¿verdad? Y el tema de la vacuna que está cada vez más avanzada con respecto a los estudios, ¿verdad? Entonces, tenemos que diagnosticar, pero tenemos todavía un tabú muy grande de nuestros colegas en no querer hablar de VIH o de tener miedo de pedir VIH a los pacientes. Ese miedo esa barrera tenemos que superar para hacer más diagnósticos y sobre todo cuidar la confidencialidad. Estamos en un mundo donde en un rato se hace viral la imagen de un paciente. Nosotros no podemos sacar foto de los estudios, foto de los pacientes sin antes tener un consentimiento, de pedirle permiso, de tener un respeto, de decirle, puedo tomar la foto de tu lesión, no va a salir tu cara, de tal forma que nosotros podamos también aprender
a veces hacemos diagnóstico de VIH por una lesión que tiene en la frente del paciente que hace 3, 4 meses está ulcerado y hacemos una escarificación y es un histoplasma y hacemos diagnóstico de VIH. Y esa lesión pasó por muchísimos colegas muchísimo tiempo y no se hizo el diagnóstico de VIH. Entonces, cuidar la confidencialidad y tener respeto por el paciente. Siempre decimos en el IMT, cuando rotan los nuevos internos, los residentes, mira, lo que ves acá se queda acá. No hay por qué salir a difundir. Vos hoy en la recorrida podés verle a tu vecino te puede reconocer, pero eso se queda en el hospital. No tenemos por qué difundir y estamos en una época en que el secreto médico, estamos perdiendo el respeto hacia el secreto médico de nuestros pacientes. Fácilmente se distribuye imágenes y es viral algunos diagnósticos de algunos pacientes. Entonces, recordar eso nada más, un respeto. Somos médicos y tenemos que respetar a nuestros pacientes. Gracias, doctora. Vamos a concluir la sesión con una última pregunta para la doctora Olmedo. ¿Cuál es el tratamiento empírico para una uretritis? Uretritis, ceftriaxona, 500 miligramos intramuscular. Inclusive nosotros podríamos hacer 250 miligramos porque nuestros gonococos son todos sensibles. Pero hoy se estandarizó ya a nivel mundial 500 miligramos si tiene más de 120 kilos, 1 gramo. Más doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días o acitromicina 2 gramos de dosis única. Bueno, muchísimas gracias, doctora Olmedo y doctora Samaniego. Realmente fue una sesión súper enriquecedora. Probablemente no vamos a poder responder todas las preguntas del público, pero les invitamos a que sigan conectados con nosotros, que vamos a ir actualizando en lo que se refiere a patología de enfermedades infecciosas, mejor dicho. Muchísimas gracias, doctora Estela. Muchas gracias por el apoyo a KINFA. También le agradezco a la doctora Geraldine que estuvo en esta sesión acompañándonos. Y bueno, nos encontramos en cualquier momento. Oportunamente más adelante vamos a estar con más actualizaciones. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes.